Hola queridas escuchas, ya saben, es un gusto como siempre saludarlas y estar aquí continuando con la narración, aunque este capítulo resultó ser extremadamente largo, por lo cual volví a dividirlo en 2, pero aún así continuamos con 2 narraciones por semana. Espero que les guste. Historia El Mundo, escrita y narrada por Gisa Álvarez. Capítulo 6. Otro adiós y canción de cuna. Primera parte. Escocia, 1924. La sensación era por demás agradable, tener su mano entrelazada. ¿Cuántos años sin sentir ese contacto? Ese tibio tacto del ser amado. Sí, no podía negarlo. De hecho, nunca lo había negado. Ni siquiera lo había ocultado. Divorciarse no solo fue por no querer tener hijos cuando Gianluca lo propuso. Esa solo fue parte de la excusa. La otra parte fue que el italiano siempre sospechó que el corazón de Candy estaba ocupado y seguiría así por siempre, y esa era una verdad innegable, mucho más innegable cuando él se encontraba junto a ella. Tenía que confesárselo a ella misma. Amaba a Terence Granchester. Lo amaba de la misma forma como desde que tenía 14 años, desde esta noche sobre el Atlántico, cuando por primera vez lo hubiera recargado de la baranda con la mirada perdida, con un par de lágrimas traviesas saliendo de sus ojos. Esa noche no se dio cuenta, pero ya había quedado prendada de él, de su irreverencia y desfachatez, de su porte y de sus ojos hermosos que aún tristes reflejaban un alma noble. Y por qué no decirlo, también se había enamorado de su sarcasmo. No estaba triste, estoy triste. Había dicho, acompañado de una bella y sonora carcajada. Le amaba, esa era la razón del por qué había ido hacia él tantas veces. Y ahora de nuevo estaba ahí. Pero no lo diría así. Claro que no, no ahora, no por un tiempo. Uno muy largo, tal vez en algún momento, pero no ahora. Además, también estaban sus sueños, por los cuales había salido hacía varios años de la casa Atley. Mismos sueños que le impulsaron a salir nuevamente. Cierto, había ido hacia él, pero también para cubrir su necesidad de volar y seguir siendo un alma libre, la misma razón del por qué decidió pedirle el divorcio a Gianluca. Terence retiró la mano del rostro pecoso para tomar una de las de Candy. Vamos, nos esperan para cenar. La chica únicamente asintió, dejando que él la guiara hacia el interior con sus manos entrelazadas. Caminaban despacio, con toda la intención de prolongar lo más posible ese reconfortante contacto. Hasta que pusieron el primer pie dentro de la estancia, fue cuando se soltaron, y cerrando tras de sí la puerta, caminaron unos pasos más, pero Terry se detuvo de improviso. Giró un poco el rostro y torso para mirar a la pecosa de reojo. Llevó un dedo a sus propios labios para indicarle que guardara silencio. La rubia miró en su entorno con cara de interrogación. Fue cuando él aprovechó para jalarla por la cintura hacia un recoveco, acorralándola entre la esquina de 2 muros. Ese fue el preámbulo que indicaba que algo sucedería. Y sucedió. El inevitable beso que los labios del actor querían dejar en esa boca desde que la vio. Él le atrapó los labios con suavidad a pesar de lo impulsivo del acto. Una mano en la cintura, la otra recargada de la pared. Un suave deslizamiento que no buscaba profundizar, solo saborear. Con la misma delicadeza con la que se toca la seda más fina, él acarició los labios de Candy con los propios, solo para cubrir su necesidad de volverla a probar como cuando fueron adolescentes. Fue un beso fugaz, únicamente unos 20 segundos de unión, pero al separarse, él habló. Después de cenar, llevó a Camila a dormir. Espérame en la sala de música a las 9:30. Debemos hablar.
Candy solo pudo asentir, completamente obnubilada por aquella suave caricia. Cuando sus sentidos despertaron, Terry ya estaba muy cerca de la entrada del comedor. Ella llegó al momento en el que él abría gentilmente la puerta para darle acceso. Italia, 1921. Cuando en 1917 Candy leyó un artículo sobre María Montessori como la primer mujer graduada de la Facultad de Medicina de La Sapienza, la Universidad de Roma, en 1896, quedó prendada de esa idea. Investigó sobre la posibilidad de viajar a Europa a pesar de que la Gran Guerra continuaba en aquella región. Así que, sin decirle a nadie el motivo, comenzó a estudiar el idioma de aquel lejano país. Cuando casi un año después lo comprendía y hablaba lo suficientemente bien, decidió partir sin avisar, como era su costumbre, solo enviando una carta el mismo día que el barco partió. Antes y durante 1918, muchos sucesos fueron los que marcaron los ideales de la rubia. La Gran Guerra fue el gran motivo que desencadenó que las mujeres tuviesen que ser las jefas de familia a falta de esposos, ya que estos habían ido a pelear. Y junto con esto, la lucha por el sufragio femenino que veía a su alrededor marcaron sus decisiones. Fue en ese año que el Parlamento del Reino Unido votó una ley acordando el derecho de voto a las mujeres de más de 30 años, siempre que fueran propietarias de tierras, o bien arrendatarias, que tuvieran un arrendamiento anual superior a 5 libras, o bien diplomadas de universidades británicas. Con esa noticia sobre el sufragio femenino, a Candy le quedó claro algo, que ella no tenía ni tierras, ni arrendamiento, ni nada, que en su país ella era dueña de nada, pero también le quedó claro que podría construir algo por ella misma. Tal vez no de sus fondos directos, pero sí de su esfuerzo. La idea comenzó a tomar forma a través de escritos, de investigación, de hacer notas y cuentas. Junto con eso, Gianluca llegó a su vida, al cual aceptó porque era momento de continuar avanzando. Los años continuaron. En 1920, otra noticia llegó a sus oídos. En Estados Unidos ya era mujer con derecho al voto. Sería tratada como ciudadana y todo lo que hiciese sería ya su propio patrimonio. No tendría que depender de ningún tutor o esposo. La idea que venía creciendo en su mente la vio más cercana. En ese entonces era su tercer año de estudios. 2 más y terminaría, con lo cual podría seguir planeando su sueño. Construir una clínica, como la del Dr. Martin, que ayudaba a los de menos recursos. Aún le faltaba ahorrar, pero sabía que lo lograría. Al mismo tiempo, Luca le pidió matrimonio. Ella aceptó con una condición. No quería tener hijos en los próximos 5 años, hasta comenzar a ver su sueño empezado. El italiano estaba seguro que Candy, como toda mujer, terminaría por desear un hijo lo más rápido posible. Seguro que en menos de la mitad de ese tiempo, ella sería la primera en querer quedar embarazada. Aceptando el teatro, que nunca creyó que la rubia estuviese pensando cumplir de verdad. Así que todo iba bien. Los planes avanzaban en todo sentido, tanto para la boda como los ahorros para la clínica. Nada parecía entrar más en esa ecuación. Sin embargo, hubo algo que movió el mundo de la pecosa. Ya era el año de 1921, cuando el destino quiso unir a Terry y a Candy nuevamente, aun cuando ellos ya no deseaban hacerlo, o por lo menos eso querían creer. No solo los reunió, sino hizo que quedaran frente a frente. Candy y Luca salían del restaurante donde cenaron animosamente después de haber asistido al teatro. Justo una obra shakespeariana, justo una gira europea donde Terry era el protagonista. Candy creyó que asistiendo a la función cerraría el ciclo y confirmaría que estaba preparada para dar el gran paso con su prometido. En parte fue así, pues al ver actuar a su antiguo novio, para ella fue un enorme gusto, se sintió feliz, sin guardar ningún rencor en su alma, viéndolo como parte de un bellísimo pasado. Al finalizar la obra,
Luca la llevó a un restaurante para completar los festejos de sus próximas nupcias. Ahí, en la salida del lugar, fue cuando el reencuentro se dio. Casi chocan los dos ex rebeldes del San Pablo. El caprichoso destino quería verlos juntos. El actor inglés ingresaba al lugar junto a un grupo de compañeros. No pasó ni medio segundo cuando la atracción eminente entre la rubia y el castaño provocó que sus miradas se reconocieran. A pesar del tiempo, a pesar de los cambios, a pesar de las adversidades, estaban viéndose nuevamente. Poco más de 5 años sin verse, sin saber más allá de lo básico el uno del otro. 5 años en los que ambos habían crecido como seres humanos, madurado y embarnecido, luciendo ya como adultos y sobre todo como personas que ya no sentían que cargaban el peso de la tierra en sus hombros. A él los años lo hicieron más atractivo, probablemente por esa madurez adquirida a través de sus caídas emocionales, mientras ella ya no era más una adolescente que usaba unas infantiles coletas. Ahora su transformación a mujer también se notaba en un lindo corte de cabello que mostraba sus rizos sueltos y sobre todo en sus curvas crecientes que resaltaban con ese vestido con un largo de solo unos centímetros por debajo de las rodillas y mostrando un escote cuadrado con mangas largas, atuendo acompañado de un largo collar de perlas, regalo de su prometido. El cambio terminaba de notarse en su angelical rostro que junto con las esmeraldas que tenía por ojos eran enmarcados con un muy ligero maquillaje que ayudaba a resaltar más su color y finos rasgos. Hermosa, fue el pensamiento del actor al momento de tenerla a solo 2 metros de él. Ella, de igual manera, solo contempló sin saber cómo dirigirse a él, que obviamente la veía. Así que intentando parecer lo más sencilla y natural, fue que se acercó. «Hola, Terrence. ¿Cuánto tiempo?» Su saludo sorprendió a más de uno. «Hola, Candy. Yo diría que más de 5 años», dijo casi sin pensarlo, pues la fecha de su separación nunca lo olvidaba. Cada invierno agregaba un año más y con este era el número 5, con un par de meses más, pero era el 5. «Y dime, ¿qué haces tan lejos de Chicago?» Él quiso saber, por supuesto, qué hacía ella ahí. «Estudiar. Estudio en la Sapienza». «No me digas que estudias medicina». «¿Qué otra cosa podría ser si no?». Ella le respondió para de inmediato felicitarlo. «¿Sabes? Tuve el gusto de verte actuar hoy. Magnífico, como siempre». «Gracias, me agrada que hayas ido a verme». Aún Terry no pensaba con coherencia. Ella estaba en Italia, estudiando medicina. No se lo podía creer. «Tan arrogante como siempre». Ella bromeó un poco. «Aunque lamento comunicarte que no fui exactamente a verte a ti, pero eras parte de la obra. Solo estoy siendo amable al hablar de tu actuación», comentó ante el asombro de su novio, tanto por saber que conocía al famoso actor como por lo que le decía. Terry comprendió de inmediato el juego, por lo que soltó una sonora carcajada. «Pues gracias por lo que me toca de todas formas. Pero dime, ¿alguien te acompañó que no me conozca para que sea más sincero al decir lo bien que actué?», preguntó notando al hombre junto a ella. «Oh, por Dios, lo siento, pero qué maleducada». Girando a ver a Gianluca, agregó. «Terry te presentó a mi prometido. Él me invitó a festejar nuestra próxima unión y ver una obra de 10 únicas presentaciones resultó ser la mejor opción». Quiso sonar despreocupada, pero a la vez hacer saber que ella también continuaba con su vida. «Prometido». La palabra provocó que Terry volteara a ver al acompañante de su antigua novia con más detalle. «No es muy alto, con ojos simplemente marrones, cabello corto y ligeramente ondulado, correctamente afeitado. Supongo que las féminas lo han de considerar atractivo». Terry se extrañó al notar que estudiaba al casi esposo de Candy, con lo que una inexplicable corriente de celos lo recorrió. Además de que no estaba equivocado. Gianluca era realmente un hombre de 24 años muy atractivo. «Un gusto, Gianluca Pacini». El hombre se presentó a sí mismo al notar el escrutinio en la mirada del inglés. «Un gusto»,
Terrence Graham, exnovio de tu prometida. Le hubiera gustado agregar por alguna extraña razón, pues se suponía que Candy era un hermoso recuerdo, pero un recuerdo que cada vez se hacía más hermoso, ya que los años habían hecho resaltar su belleza. Ex compañero de colegio de Candice. Fue lo único que atinó a decir. Nosotros ya nos vamos, dijo la rubia, cosa que era verdad, pero que las crecientes emociones la hacían querer adelantar. Un enorme gusto volver a verte, Terry. Diciendo eso, se acercó a abrazarlo. Mal hecho. Las emociones de ambos se dispararon, pero en un acto reflejo de protección, ambos se soltaron de inmediato al contacto. También un gusto enorme, Candy. Él también quería alejarse de lo que sentía desde que había visto a Archie en aquella función donde le dijo que ella aún era soltera. Se suponía que había dejado todo de nuevo enterrado. Pero dale saludos a Albert, a Archie y a Annie cuando los veas. Por supuesto. Tú también salúdame a... Se quedó callada, pues no conocía a su esposa, ni sabía sobre cómo se relacionaban con sus padres. Le diré a Eleanor que la saludas. Él completó notando su duda. Dime, ¿ves seguido a tu...? Le fue imposible no preguntar, ya que imaginar que ellos se habían reconciliado por completo le emocionó mucho. No tan seguido, pero mi madre y yo solemos hablar o escribirnos continuamente. Él interpretó el silencio final de ella. Un piacere conocerle. Gianluca amablemente le tendió la mano para despedirse. Aquel encuentro le estaba resultando extrañamente incómodo. Felicidades por el éxito de la obra. El inglés inclinó la cabeza a modo de agradecimiento. Después se reunió con los demás actores, quienes habían adelantado sin preocuparse en el retraso de su compañero de tablas. Terry, todo el resto de la velada y de los consecutivos días, estuvo muy callado, pensando todo el tiempo. El mismo pensamiento regresaba continuamente. Candy. Ya solo quedaba una función en Roma, para posterior dirigirse a Milán. 3 semanas estarían ahí, luego a París, otras 3, una más en Madrid y de regreso a Inglaterra. Lo mejor de la gira sería terminarla, pues ya estaba muy cansado después de 3 meses de estar brincando de un país a otro. Eso creía Terry, hasta que vio a Candy. Después de ese momento, no tenía otra cosa en mente más que volver a verla. Y eso era lo que haría. Tenía 2 días más antes de partir. La buscaría, aunque solo fuera para platicar y ponerse al día. Pero tenía que saber más de ella. Pero ¿dónde la encontraría? En la Sapienza. ¿Con qué fin lo hacía? La verdad es que no tenía la mínima idea, pero solo quería verla. El primer día que fue a la universidad, se llevó toda la mañana solo en averiguar el sitio exacto de la Facultad de Medicina y algunos horarios. No hubo éxito en verla. La segunda vez fue directo a preguntar sobre la estudiante en administrativos, diciendo que era un reportero y deseaba hacer una entrevista para un reportaje sobre mujeres que emigran de su país para poder estudiar medicina en Italia. Por suerte le creyeron y le dieron su horario, pero ese día era su última función, así que tenía que apresurarse. El día siguiente partiría a Milán, lo que pondría varios kilómetros de distancia entre ellos. «Scusi, ¿lei es la señorina White?» La aludida volteó, pero no identificó de primera al hombre que le hablaba. Un señor de unos 40 y tantos, algo canoso, se había dirigido a ella con un extraño acento italiano. «Io sono Fabrizio Rossi, reportero. ¿Me permitiría unas palabras?» Sí, claro». Sin saber de qué se trataba, aceptó, porque algo en su interlocutor le parecía extrañamente familiar. Una vez que se acercó al individuo, bastaron un par de segundos para identificar a Terry. Era imposible no reconocer aquellos bellos ojos, a quien retó inmediatamente por jugarle esa broma.
El castaño se defendió diciendo que esa era la única manera de encontrarla sin que los administrativos le negaran su horario, ni que la prensa o sus admiradoras lo asediaran. Una vez aclarado el punto, él la invitó a un café para recordar viejos tiempos. Candy aceptó pasar un rato con su amigo. Dime, Pecosa, ¿cómo fue que me reconociste en cuanto me acerqué? Fue lo primero que quiso saber el actor, tocando su falsa barba, la cual tomó del siempre bien surtido teatro donde por el momento se presentaba. «Tus ojos», fue la simple respuesta de ella. «¿Mis ojos?» «Sí, muy pocas personas poseen ojos azules con pequeñas vetas verdes», respondió ella, quien lo conocía tan bien. «Y menos personas aún tienen ese mirar de mocoso engreído», agregó con una sonrisa en sus labios. Él soltó una carcajada ante el recuerdo. «Y tú de seguro sigues siendo una chica muy necia y entrometida». Ambos rieron para de inmediato cambiar el tema. «Eres feliz como lo prometiste», se afirmó. «No te voy a mentir, por algún tiempo no lo fui, pero creo poder decirte que hoy sí lo soy», ella dijo aquello sonriendo y afirmando. «Me alegra saber que tú también cumpliste tu promesa». «Tampoco te voy a mentir, me llevó mucho tiempo, años realmente, pero ahora lo soy», fue lo que le respondieron. «¿Finalmente dejaste a Susana?», era la pregunta que ella no pudo evitar hacer. «Es que realmente nunca estuve con ella». «¿Cómo? ¿Qué quieres decir?». «Verás, desde que asimilé que tenía que cuidarla, le dejé claro que nunca podría casarme con ella, pero que me quedaría ahí hasta que ella fuese lo suficientemente independiente de nuevo». «¿Y lo aceptó?», Candy preguntó incrédula. «Después de varios berrinches, tuvo que, no tenía remedio». Candy bajó la mirada. No comentó nada en absoluto. Por unos instantes se entristeció. No sabía por qué, si Terry no planeó casarse con Susana, no la siguió. El castaño interpretó su silencio. «¿Sabes?», tomó un sorbo del té que tenía reposando sobre la mesa. «Todo fue complicándose de a poco una vez que partiste. Primero los gastos médicos, las exigencias de la madre de Susana, la falta de interés de recuperarse de la misma». Él inhaló muy hondo. «Todo parecía ir de mal en peor. Tuve una etapa muy poco amable en mi vida, la cual me hizo alejarme de todo». «Sí, lo sé». La joven casi confiesa que lo vio en esa sucia carpa en Rowston, pero en una rápida reflexión no lo creyó propio. «Lo leí en los diarios. Me reconforté muchísimo cuando volví a leer que regresabas a la actuación». «Lo importante de ese periodo fue que pude reflexionar muchas cosas, entre esas que no podía casarme con Susana. Me era imposible estar con alguien por imposición, pero también era cierto que tenía el deber moral de ayudarla. Sin embargo, mi fuga repentina del teatro no ayudó en nada. La economía escaseó y cosas que no valen la pena recordar». El joven volvió a inhalar profundo. «Cuando Susana al fin pudo valerse por sí misma, fui a Leywood». Candy abrió enormes sus hermosas esmeraldas dirigiéndolas a él. «Al hogar de Pony, luego a la mansión Atley». No le diría sobre su tía. Tantos años después no valía la pena. Únicamente necesitaba que ella supiera que fue a buscarla. «Ya habías partido desde meses atrás a Europa y yo no podía volver a dejar el teatro sin ganarme más reprimendas y que la confianza en mí se volviera a perder. En ese transcurso conocí a Josephine». «¿Ella es tu esposa?». «Sí». «¿Te enamoraste?».
Terry estiró su mano para posarla sobre la de la rubia en un gesto reconciliador. Solo continúe como tú lo estás haciendo. El mundo no se detiene, ¿cierto? Copiando el gesto del castaño, Candy cubrió la mano de Terry con la suya. Efectivamente, siempre gira. Esperé mucho tiempo que girara hacia ti. Y mira, hasta hoy lo ha hecho, completó él. Con ese punto aclarado, prefirieron tener una conversación más amena, así que hablaron sobre todo un poco, sobre él, sobre la próxima boda de ella, sobre el San Pablo. Entre recuerdos fue que pasaron las horas, incluso comieron en el lugar y compartieron un trozo de pastel de chocolate. El momento de la despedida se acercaba, ya que Terrence tenía que prepararse para la última función. Candy, ¿te gustaría ver la obra entre bambalinas? La cara de interrogación de ella lo hizo aclarar al tiempo que sonreía. Es que hoy hay cupo lleno. La chica dudó por un momento para finalmente aceptar. Llegaron al teatro apenas a tiempo para que él pudiera quitarse su barba y lavar su cabello canoso, mismo que agradeció traer al llegar al recinto y ver la cantidad de reporteros que había en el lugar. Así nadie prestó atención a la pareja que llegó confundiéndose con cualquier otro par de empleados del lugar, por lo que Candy estaría segura de no ser relacionada con él. Aquello le preocupaba por ella, quien estaba a semanas de casarse. Continuará. Gracias por perderse entre mis letras.